Bueno, voy a hablar de las rutas ecuestres. En primer lugar vamos a definir qué es una ruta ecuestre, que es una marcha prolongada a caballo. Esa es la definición. ¿eh? Y aquí es importante diferenciar lo que es un paseo de una ruta ecuestre. Un paseo es eh, una salida a caballo, una marcha a caballo, como bien lo pone en la definición, pero que dura una o varias horas y la podemos llevar a cabo en cualquier momento del día. Mientras que una ruta ecuestre nunca debe ser menor a un día completo. Debe incluir una noche y lleva una organización cuidadosa. Entonces, aquí vemos las grandes diferencias entre una y otra. Cuando planificamos una ruta, tenemos que tener una serie de factores en cuenta. Entonces, diferenciamos dos tipos de factores de la siguiente manera. Una es respecto de la organización de la actividad como tal y los otros factores que están relacionados con el diseño de la ruta. Respecto a la organización de la actividad, vamos a tener en cuenta el clima, el nivel de dificultad de la ruta, la duración, el personal que va a trabajar en la misma, el personal de cuadra que va a estar implicado, el servicio de veterinario de herraje que también estará alerta, el material con el que vamos a contar, comunicación y los aspectos legales, seguridad y seguros de la misma. Respecto del diseño de la ruta, aquí vamos a tener en cuenta el terreno, habrá que examinarlo, el itinerario, para adecuar el itinerario al nivel, trazar la ruta en el mapa y valorar la ruta de acuerdo al grupo que llevemos en ese momento. Los factores que intervienen en el diseño de la ruta y su organización técnica respecto de la organización de la actividad, como vimos recién, dijimos el clima, en este caso podemos consultar partes meteorológicos con bastantes días de antelación, y entonces de acuerdo a eso vamos a tener en cuenta que el caballo aguanta bien el frío, pero no el calor y la humedad, y que es bastante asustadizo con los días de viento, con lo cual tendremos que tener en cuenta esos factores. Respecto del equipo que vamos a llevar y recursos y demás, pues es muy importante saber con qué clima vamos a contar. Respecto al nivel de dificultad, condiciona la ruta de una manera drástica, ya que puede ser más dura o menos dependiendo de la experiencia previa y el nivel de equitación del grupo y la preparación física de los jinetes. ¿Esto qué quiere decir? Que los jinetes y caballos tienen que tener una forma física determinada. Entonces, de acuerdo a lo que yo me encuentre, pues debo de darle el nivel de dificultad a esa ruta. La duración también está relacionada con la experiencia y el nivel de los jinetes y a la vez con el clima. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si tenemos jinetes con buen nivel, estos jinetes podrán trotar o galopar, con lo cual irán más rápido. Si voy más rápido, pues las distancias serán menores. Entonces, tendré que calcular las distancias de acuerdo a la velocidad que podamos ejecutar con los caballos y los jinetes. Si tenemos un grupo inexperto, pues a lo mejor solo se tiene que ir al paso y bueno, pues igual si se va al paso se va más lento. Esto tendré que tenerlo en cuenta. Y con el clima lo mismo. En pleno verano, con mucho calor, no voy a hacer una ruta extremadamente larga o tramos muy largos, bueno, los caballos se verían muy perjudicados. El personal que trabaja en la ruta es el guía, que será siempre en la cabeza, es el que va a ir explicando todo, y luego un auxiliar de guía que irá al final y es el que mantiene el grupo unido y irá diciendo los problemas que hay al final del grupo. El conductor es una persona de apoyo que irá en un coche con un remolque, por ejemplo, si hiciera falta llevar algo, o bien un remolque por si un caballo se lesionara y hubiera que regresar a la cuadra. Entonces necesitaríamos de ese apoyo. Luego el personal de cuadra puede venir en la ruta, el personal de cuadra, o no. Entonces siempre nos puede ayudar
antes de salir con la preparación de los caballos, o bien puede esperarnos o hacernos falta si son muchos caballos a la hora de llegar al punto de llegada y ayudar a la asistencia para esos caballos. Y luego el veterinario y el herrador, que si no participan de la ruta, pues deberán de estar localizables. El material que vamos a llevar en una ruta, ya hablaremos más adelante de eso. Y la comunicación, que es súper importante. Tenemos dos tipos de comunicación, la que vamos a llevar dentro del grupo y la que tendremos con el exterior. Entonces la que llevamos dentro del grupo es que los mensajes que se debe pasar la gente dentro de la tanda tienen que ser lineales, de una persona a otra, no todo el mundo gritando como loco por ahí. Hay un hueco, hay un agujero, cuidado, tal, lo que sea. Viene una bicicleta, viene un coche y entonces se va pasando la voz de unos a otros. Y luego sí que tenemos que tener un buen sistema de comunicación vía de teléfonos o de alguna manera con el exterior, ya sea con la Guardia Civil, la policía, los servicios sanitarios por si hubiera un accidente o alguna otra complicación. Y por último, los aspectos legales, seguridad y seguros. Los caballos tienen una documentación, su documento de identificación equina, y ahí están apuntados todos los datos de este caballo y deberían de tener las vacunas y las desparasitaciones que ya hemos visto en los planes sanitarios, refrendados por el veterinario que corresponda. Y luego, en caso de mover un caballo de un sitio a otro a través de un transporte, se necesitan guías. Se llaman guías los permisos para poder trasladar un caballo de un sitio a otro. Entonces, si el punto de salida de la ruta no es en la misma cuadra y lo tengo que llevar a lo mejor a 50 kilómetros porque el punto de salida es en ese sitio, pues necesitaré solicitar la guía a la unidad competente de ganadería para que, si nos para la Guardia Civil, pues no tengamos ningún problema con y esté acreditado que podamos mover esos caballos. Un permiso para realizar la ruta. Esto es fundamental cuando transitamos espacios protegidos. Entonces no podemos meternos en un espacio protegido así porque sí habrá que pedir un permiso a la autoridad que corresponda y advertir a las autoridades, policía, etcétera, Guardia Civil, de que vamos a realizar una ruta por tal sitio, para que también ellos estén de sobreaviso y lo sepan. Y por último, los seguros, es súper importante. Tener en cuenta que los clubes suelen tener seguros de responsabilidad civil, ¿vale? Y de accidentes, pero que también los jinetes que están federados tienen su seguro de accidentes. Y los caballos que están federados tienen también seguros contra terceros. Entonces, jinetes y caballos tienen que estar, si están federados, mejor porque tienen esos seguros, pero si los jinetes no estuvieran federados hay que tener previsto un seguro para caso de accidentes que pudiera haber en una ruta. Esto puede ocurrir con gente que, sobre todo turistas, que no montan habitualmente y que vienen a participar de una ruta y no están federados ni nada. Y para ellos habrá que tener en cuenta un seguro en caso de accidentes. Y los caballos tienen que estar asegurados contra terceros de responsabilidad civil por si hubiera en algún momento un caballo que puede, a lo mejor, por ejemplo, darle una patada a un coche. Entonces, un seguro contra terceros debería de cubrir ese daño. Muy bien, habíamos hablado de la actividad, de la organización de la actividad. Y ahora respecto del diseño de la ruta como tal, el diseño, cómo vamos a diseñar esa ruta que vamos a hacer. En primer lugar vamos a examinar el terreno, tenemos que tener en cuenta el terreno que voy a utilizar. ¿Qué lugares de interés? ¿Por dónde voy a pasar? ¿Qué alternativas de camino tengo? Eso es lo que hace al examen del terreno. Elegir el itinerario, pues el itinerario, para que sea agradable, tienes un itinerario variado, tiene que haber paisajes, tiene que haber sitios, si se puede, donde pasar a lo mejor un pequeño hilo de río, de agua, un río, un riacho, en fin. Tiene que ser agradable el itinerario. Luego vamos a evitar pendientes superiores al 15%, porque ni los jinetes ni los caballos a lo mejor no están preparados y son bastante duras, una pendiente del 15%. Y, lógicamente, tener distancias adecuadas para el nivel que corresponda.
Y siempre intentaremos usar vías pecuarias, caminos de herraduras, cañadas, etcétera, para dar desarrollo al entorno rural tan abandonado hoy en día. Para trazar la ruta en el mapa, esto ya ustedes lo sabrán de senderismo, se los habrá explicado Ferris, con mapa y brújula se planifica toda la ruta perfectamente, todo el itinerario y la duración de la jornada, las variantes, los sitios donde voy a hacer las paradas, sitios donde voy a dar de beber a los caballos, sitios donde voy a dar de comer a los caballos, sitios donde voy a dar de comer a la gente, sitios donde voy a pernoctar, en fin, todo tiene que estar marcado en el mapa. Y por último, siempre nos podemos apoyar en las últimas tecnologías como los GPS y las aplicaciones informáticas que ayudan muchísimo, ¿vale? Y por último, la valoración de la ruta, que hay que llevarla, hay que realizar la ruta. Si yo una vez que la tengo trazada, yo como profesional tengo que transitar esta ruta para darme cuenta que realmente es viable y darle la valoración que corresponda, porque a lo mejor pues no es una ruta que la pueda llevar a cabo un cierto nivel de jinetes. ¿Qué va a ocurrir durante el itinerario, durante el desarrollo cronológico de la ruta? Bueno, tengo que tener en cuenta el día anterior, el día de la actividad y el día siguiente. El día anterior comprobaré todo, que esté todo en orden, daré de comer a los caballos, los hidrataré y los prepararé para salir. Durante la ruta, pues habrá que tener en cuenta momentos de parada donde habrá que bajarse, atar a los caballos, dar de beber, de comer, etcétera. Y que esto hay que tenerlo previsto. Y cuando estoy regresando a la cuadra, pues tener en cuenta de que los últimos metros no hay que venir trotando ni galopando, los caballos vendrán cansados, entonces hay que tratar de llegar andando con la cincha suelta, o la cincha floja, no suelta, incluso se puede llegar a desmontar y llegar con los caballos de la mano. Una vez que llegamos a la cuadra, pues habrá que revisar que el caballo esté en perfecto estado, que no haya piedras en los cascos, piedras en las ranillas, que no tenga rosaduras de la montura, por ejemplo, que muchas veces con tantas horas pueden aparecer rosaduras, y que el caballo se encuentre en perfecto estado. Daré de beber poco a poco y si hace falta se pueden dar electrolitos o glucosa para recuperar al caballo para la siguiente jornada. Se asea, se acomoda y se deja descansar en boxes con buenas camas. Y al día siguiente, antes de salir, comprobar que el caballo esté en perfectas condiciones, lógicamente, sin rosaduras, sin cojeras, se prepara, se asea y si hace falta, pues se sale y en la segunda jornada, y si no hubiera jornada, pues se deja descansar el caballo en perfecto estado de reposo. Bueno, con esto ya os he dado un pantallazo de los primeros temas que ustedes ya han resumido. He incorporado un par de temas más, pero bueno, ya con esto ya pueden empezar a trabajar, ¿vale?